momento, usted... Bueno, acabo de poner a grabar la clase para los que la están viendo fuera de horario, ¿sí? Estamos hablando de sucesiones, que es, me voy a repetir un poquito, es una lista de números, ¿sí? Que puede ser finita e infinita, y lo que tiene en particular es que está ordenada, ¿sí? Está ordenada, o sea que hay un número que es el primero, un número que es el segundo, y así sucesivamente, y hay un término que se llama el término general, sí, que es una expresión que nos dice cuál es el término enésimo. Entonces estamos viendo algunos ejemplos. El primer ejemplo es una sucesión de constante, ¿sí? Donde todos los términos valen 5, entonces el término general vale 5. Y este segundo ejemplo son los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde entonces el término general vale n. ¿Y esta quiénes son? Estos 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Bueno, ¿esta quiénes son? Es 1 sobre 2, 1 sobre 3, claro, es 1 sobre n, exactamente, ¿no? Son los recíprocos de los números naturales. ¿Sí? El recíproco de los números naturales, 1 sobre n en este caso. ¿Sí? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Cero! ¡1! No, ¿qué es esto? ¿Ahora alguno sabe qué es esto? Esto es el operador... Número imaginario se llama, ¿no? ¿Sí? No es un número imaginario, ¿sí? El imaginario es con la i, ¿no? Es el número imaginario que se da a través de i. Esto es un signo de admiración, ¿sí? Que lo que indica es que es el factorial. ¿Sí? Es un operador que se llama factorial. ¿Cuál es la propiedad del factorial? Esta, si tengo un número n, que le quiero calcular factorial, ese factorial se calcula haciendo n por n-1, factorial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el factorial de 5 sería, bueno, acá tendría que haberlo hecho por ahí con más detalle. El factorial de 5 sería 5 por el factorial de 4. ¿Sí? Pero el factorial de 4, ¿sí? Es 4 por el factorial de 3, ¿sí? Y el factorial de 3 es 3 por el factorial de 2. Y el factorial de 2 es 2 por el factorial de 1. ¿Sí? Y el factorial de 1 es 1 por el factorial de 0. Y el factorial de 0, por definición, vale 1. ¿Sí? Entonces se multiplican todos los números anteriores hasta llegar al 1, básicamente. ¿Sí? Eso es el factorial. Entonces de 5 queda 5 por 4, por 3, por 2, por 1, que eso da 120. Entonces esta sucesión, ¿sí? Si calculamos el término general es n factorial, y si hacemos la cuenta es 1, 1, 2, 6, 24, 120. Fíjense que el factorial lo que tiene es que crece muy rápido, ¿sí? Crece muy rápido. ¿Y qué es esta porquería del factorial? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario introducirlo? ¿Sí? Entonces, bueno, va a aparecer un montón de veces. ¿Y por qué aparece? A ver, ¿dónde les parece que puede aparecer esto? ¿Sí? Algo ya seguramente habrán hecho en Mate A, ¿sí? Algún ejercicio por ahí raro que haya habido por ahí. Pero fíjense, supónganse que tenemos... A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo con un ejemplo bien concreto, no sé. X a la séptima, ¿sí? La función f de x igual a x a la séptima. Bueno, esto podemos derivarlo una vez, ¿no? Si lo derivamos una vez, vamos a ponerlo acá, f' de x, ¿cuánto vale? Bien, está fácil, ¿no? Espero que esto no tengan problemas. Esto sería 7x a la 6, ¿sí? Bárbaro. ¿Qué pasa si ahora hacemos la segunda derivada? ¿Sí? Entonces fíjense qué pasa. Queda 7, no tenía que haber elegido 7, vamos a elegir, déjenme decir 4 para no hacer tanta respuesta. 4, 3, entonces va a ser 4, y ahora para derivar el x al cubo baja el 3, ¿no? O sea que queda 3x al cuadrado. Si derivamos otra vez, la derivada tercera, entonces esto queda 4 por 3 por 2 por x. ¿Sí? Si derivamos otra vez, derivada cuarta, esto queda 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Porque la derivada de x es 1. Y fíjense, esto que estaba acá, justamente
¿Quién es? Esto que está acá era el factorial de 4. O sea que si derivamos, si f de x, por ejemplo, entonces ahora vamos a llamarlo g. G de x es x a la n. ¿Quién será la derivada enésima de x? ¿Quién se anima? Ya, n por n menos 1. ¿Quién sería esta? ¿Sí? Esta va a quedar n factorial, exactamente. ¿Sí? Porque cada vez que derivan, ¿sí? baja el exponente y se le resta 1, que después va a bajar de vuelta y va a ir multiplicándose. Entonces, el n factorial aparece por estas cosas. ¿Sí? Y más adelante, yo en la última clase se los voy a contar un poquito, pero en Mate C van a ver de verdad por qué aparece todo esto en el tema de la serie. ¿Sí? Ahí lo van a ver bien. Pero bueno, aparece por estas cosas, ¿sí? Por derivar n veces un monomio. Entonces por eso es necesario, parece una cosa que la pongo acá para molestarlo, ¿sí? Para complicarles la vida, pero no es porque aparece, ¿sí? Es porque aparece. Bien, y lo interesante que tiene el factorial es que crece muy rápido, ¿sí? Crece muy rápido. Enseguida, fíjense, ya el sexto término es 120 y les dejo para que calculen el de 6, esto por 6, ¿sí? 720, un montón. Otra sucesión, sí, hasta ahora todos los números estos eran positivos, pero los números también podrían ser positivos o negativos, ¿sí? Podrían ser cualquier cosa los números. Entonces, esta, fíjense que es 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, ¿sí? Es como que va alternando entre 1 y menos 1. Entonces, ¿cómo podríamos escribir el término general? Bueno, una forma de escribirlo, sí, esto se podría hacer una función como a trozos, ¿no? Decir, bueno, cuando n es par, ¿sí? Que valga menos 1, cuando n es impar, que valga 1. ¿Sí? Otra forma de escribirla es que sea menos 1 a la n. ¿Sí? Menos 1 a la n. Pero fíjense una cosa acá, ¿no? A ver si lo tengo. Fíjense una cosa acá, con esto es como que no alcanza, ¿no? Hay que ver bien cómo definirlo. ¿Alguien ve algo raro acá? ¿Ya está bien esto? ¿Cómo hacemos si está bien? Y nos fijamos, ¿no? Nos fijamos. N puede ser raíz. No sé qué quiso decir. No quedaría bien si... ¿Cómo n una fracción? ¿Cómo n una fracción? N son números enteros, ¿sí? Son números enteros. Esa es la idea de una lista de números, ¿sí? Que sean números enteros. Gastón dice que n tiene que empezar de cero. Claro, lo que hay que fijarse es que ¿quién es el primer número? O sea, ¿dónde empezamos nuestra lista? ¿Sí? Eso es importante, es dónde empezamos nuestra lista. Entonces, acá en la definición dijimos que el n empezaba en 1. ¿Sí? Pero, claro, no tiene por qué empezar en 1. Entonces, bueno, si nos ponemos de acuerdo en que siempre tiene que empezar en 1, bueno, no estaría bien, ¿no? Porque menos 1 a la 1 es menos 1, y el primer término valía 1 acá. ¿Sí? Entonces, o cambiamos la definición, o podemos también cambiar el índice. Entonces decir, bueno, esto vale, pero siempre y cuando empecemos nuestra lista en 0, por ejemplo. ¿Sí? O en este caso la pueden empezar en 2. ¿Sí? Cuando el exponente sea par, ¿sí? Cuando n sea par, esto da 1, perfecto. Y cuando n sea impar, esto da menos 1. ¿Sí? Entonces, a veces es necesario indicar, ¿sí? Si no queremos que empiece en 1, indicamos en qué valor va a empezar el n. ¿Sí? Veamos este ahora. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Quiénes son estos? Son los números pares, ¿sí? Son los números pares. ¿Y cómo escribimos los números pares? El término general sería 2 por n, exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Es 2 por n, y fíjense que ahora empezamos en n igual 0. ¿Sí? Para que entre el 0. Para que entre el 0. Bueno, y ahora ¿qué hacemos? Los impares, ¿sí? Entonces los impares, ¿cómo los podemos escribir? ¿Sí? ¿Cómo los podemos escribir? Bueno, justamente, fíjense acá también.
podríamos escribirlos de esta manera, para que empiece en 1, sería 2n menos 1. Entonces fíjense, para n igual a 1, esto quedaría 2 por 1, 2, menos 1, 1. Bien, el primer número es el 1, está bien. ¿Sí? Pero por ahí también habrán visto, sí, sobre todo en la secundaria por ahí, que lo escribían como 2n más 1, ¿no? Bueno, también se puede como 2n más 1, pero en ese caso, ¿sí? En ese caso hay que empezar a contar desde el 0. ¿Sí? Porque si empezamos en el 1, queda 2 por 1, 2, más 1, 3, entonces empezaríamos en el 3 y dejamos afuera el 1. Entonces hay que ver dónde empezar para que la sucesión empiece donde corresponde, ¿sí? Donde nosotros querramos. ¿Sí? Entonces, como ven, la idea de sucesión es la misma idea que una función, pero ahora la variable, ¿sí? La variable son enteros, ¿sí? Una variable discreta que se llama. ¿Estamos entonces? ¿Sí? Entonces la idea también de poner estos ejemplos para que nos vayamos acostumbrando, ¿sí? Porque vayamos conociendo algunos ejemplos de sucesiones que son los que van a aparecer, ¿sí? Los que vamos a usar. Bueno, pero también hay otras formas de definir sucesiones y es de manera recursiva, ¿sí? En vez de darnos una expresión para el término general, como en todos estos casos, ¿no? Que acá tenemos todos y digo, bueno, decime cuál es el número 10.052, ¿sí? ¿Cuál es el de esa posición? Bueno, vengo acá, reemplazo al n por el número que quiero y tenemos el valor. ¿Mm? Eso es entonces sabiendo la expresión del término general. Pero también se pueden definir sucesiones de manera recursiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el término siguiente, ¿sí? Lo voy a calcular dependiendo de lo que sé de los términos anteriores. Por ejemplo, una sucesión famosa, la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Que aparece en crecimiento de poblaciones. ¿Cómo define? Bueno, el término a sub n más 2, fíjense, va a ser igual al término a sub n más 1 más a sub n. O sea, el término siguiente lo calculo sumando los dos anteriores. Y empezamos con el a1 y el a2 igual a 1. ¿Sí? Empezamos en algún lado. Bueno, necesitamos dos números para empezar a contar. ¿Sí? Entonces, empezamos con el 1 y el 1. Y el término siguiente, entonces, ¿cómo lo calculamos? Sumando los dos anteriores. 1 más 1, 2. ¿Sí? Este, ¿cómo lo calculamos? Sumando los dos anteriores. 1 más 2, 3. ¿Sí? Este es 2 más 3. 3 más 5 es 8, 5 más 8 es 13, 8 más 13 es 21, 13 más 21 es 34, ¿sí? 21 más 34 va a ser 55, y así. Estos son los números de Fibonacci, ¿sí? Es la sucesión de Fibonacci. Que aparece en un montón de ejemplos, ¿sí? Y de la naturaleza, si quieren. Hay algunos que son un poco tirados de los pelos, ¿no? No es tan verdad, pero bueno. Esta es una que la van a encontrar por todos lados. A veces demasiado. Pero cosas un poco más interesantes. Es una sucesión o progresión aritmética, ¿sí? A veces también, aparte de sucesión, hablamos de progresiones, donde el término siguiente lo obtenemos a partir del anterior sumándole un número. Entonces, para obtener el término siguiente, al anterior le sumamos un número, ¿sí? Sumamos una constante, ¿sí? Y empezamos en algún valor. Entonces acá empezamos en a sub 0. Entonces, por ejemplo, para h igual a 1 y a igual a 1, nos queda la sucesión de los naturales, ¿no? Porque empezamos en el 1 y para obtener el siguiente, al anterior le sumamos 1. Listo, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4. Bien, y así obtenemos los naturales. ¿Sí? Por ejemplo, si h es igual a 4 y h es igual a 3, ¿sí? ¿Qué nos queda? Bueno, empezamos en 3, ¿sí? Empezamos en 3, y el término siguiente es sumarle a este 4. Entonces va a quedar 3 más 4 es 7, ¿sí? Al 7 le sumamos 4 para obtener el siguiente, nos va a dar 11, ¿sí? Le sumamos 4, nos da 15, 19 y así. Siempre vamos sumando de 4 en 4, ¿sí? A 3, 7, 11. Bueno, el tema es que, bueno, ¿y qué pasa si de esta sucesión queremos el término 20.000? ¿Cómo hacemos? Sí, tengo que agarrar y sumar, empezar a sumar, ¿sí? Empezar a sumar hasta llegar al 20.000. ¿Sí? Tengo que hacer la recursión, justamente, ¿sí?
Bueno, ¿no habrá una forma de obtener el término general? ¿Sí? Entonces, bueno, la idea por ahí en algunos casos es tratar de ver si se puede obtener a partir de esta fórmula recursiva, ¿sí?, una fórmula cerrada del término general. ¿Sí? Entonces hagámoslo para la aritmética, que va a ser fácil. Entonces fíjense, el A sub 0 es A, perfecto. El A sub 1, ¿sí?, es igual al A sub 0, entonces, el anterior, ¿sí?, lo que estamos usando es esta formulita. ¿Sí? Entonces, el A sub 1, el A sub 1 es cuando n vale 0, entonces va a quedar A sub 1 igual a A sub 0 más H. ¿Sí? Pero A sub 0 dijimos que era A. A sub 0 es A. Entonces esto es A más H. Bueno, ahí no hay problema. ¿Y el A sub 2 qué es? Bueno, el A sub 2 es A1 más H. ¿Sí? Esto es usando la fórmula recursiva, fíjense. ¿Sí? El siguiente es el anterior más H. Pero, ¿quién es A1? El A1 es A más H. O sea que esto va a ser A más H más H. ¿Sí? Esto es el A sub 1 y a ese le sumamos H. Entonces esto queda A más 2H. ¿Y el A sub 3 quién es? El A sub 3 es A2 más H. ¿Sí? Ahí estamos usando la fórmula, fíjense, siempre usamos, el primer paso es usar la fórmula recursiva. Y ahora, bueno, ¿quién es A2? A2 es A más 2H. Y a esto le tenemos que sumar H. Entonces esto queda A más 3H. Entonces, ¿sí?, si seguimos haciendo esto, fíjense que ¿qué pasa? El A1 es sumarle un H. El A2 es sumarle al primero 2H. El A3 sumarle 3H. O sea que en general, ¿sí?, va a ser que el A sub n va a ser A más n veces H. Entonces esta es una forma cerrada para hallar el término enésimo. Entonces para la progresión geométrica, la progresión aritmética, podemos hallar el término general. Algo parecido se puede hacer con la Fibonacci, pero ahora este es más complicado. ¿Sí? Este es más complicado y bueno, más adelante en alguna materia de la carrera lo van a ver cómo hallar la fórmula. Pues dependiendo de qué ingeniería estén siguiendo, lo van a ver o no. Pero bueno, por ahí en algún libro de cálculo, si lo agarran, van a ver. Sí, hay unas constantes también famosas ahí metidas en la resolución, que también van a ver. Bien, entonces esta es sencilla, es sumarle al anterior un número. Otra cosa que podemos hacer es, en vez de sumarle un número, es multiplicar al anterior por un número. ¿Sí? Y así obtenemos lo que se llama una progresión geométrica. Entonces, el término siguiente, el A sub n más 1, lo obtenemos del anterior, el A sub n, multiplicándolo por un número. ¿Sí? Multiplicando por un número que le vamos a llamar razón. ¿Sí? A ese número le vamos a poner un nombre, que es la razón. ¿Por qué es la razón? Bueno, porque fíjense que R, si despejamos de acá, es la relación que hay entre el término siguiente y el anterior. ¿Sí? Entonces por eso es la razón. ¿Sí? La relación que hay entre los dos. Entre dos términos sucesivos, justamente. Ahí tienen en la guía algunos ejercicios para practicar esto. Bien, que es un número constante, ¿sí? Importante acá que la razón no depende de n, es una constante. Entonces, por ejemplo, si vamos a hallar para un término, ¿cuál es el término general? Entonces empezamos con A, el A sub 0, el A sub 1 es A0 por R, que es A por R, el A sub 2 es A1 por R, ¿sí? Pero A1 entonces es A por R y queda por R, o sea que quedaría A por R al cuadrado, ¿sí? El A sub 3 es A2 por R, que es A por R al cuadrado, que era el anterior, ¿sí? Lo ponemos acá, por R, o sea que quedaría A por R al cubo, ¿sí? Y entonces fíjense, de vuelta acá nos podemos dar cuenta que queda a la potencia de R el n, ¿sí? Entonces el término general sería A por R a la n. ¿Sí? Entonces este es el término general de una sucesión geométrica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, para R igual a 2 y A igual a 1, si empezamos en 1 y después vamos multiplicando por 2, nos quedarían 1, 2, 4, 8, 16, 32, que son las potencias de 2 justamente. ¿Sí? El término general, en este caso, ¿sí? El término general entonces, en este caso, sería, vamos a escribirlo acá al lado. ¿Qué sería? Empezamos con, ¿sí? El término general lo sacamos de acá, Lo sacamos de acá. Entonces, ¿quién es? Es
1 por 2 a la n. ¿Sí? El R en este caso es 2, sería el 2 a la n, sería el término general. Si R es igual a 1 y A es igual a 1, empezamos en 1 y después multiplicamos por 1. Bueno, si multiplicamos por 1 queda siempre igual, ¿no? Entonces, la constante, son constantes, todas valen 1. ¿Sí? No hay problema. Y si R es un medio, ¿sí? Entonces ahora nos queda que 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, ¿sí? Son los recíprocos de las potencias de 2, justamente, ¿sí? Entonces, el término general sería un medio a la n, ¿sí? Desde n igual a 0. Entonces, un medio por un medio que es un cuarto por un medio que es un octavo, y así. Siempre vamos dividiendo por 2, ¿no? Entonces, este es un medio a la n. Bueno, pero la razón, ¿sí? También podría ser negativa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría ser menos 1, empezar en 1. Entonces, en este caso, empezamos en 1 y multiplicamos por menos 1, queda menos 1. Cuando menos 1 lo multiplicamos por menos 1, nos queda 1. Y así, 1 menos 1, 1 menos 1, que va alternando, ¿sí? Esta es la que habíamos visto antes, ¿sí? Era menos 1 a la n. Es una sucesión geométrica, se puede ver como una sucesión geométrica. ¿Sí? Menos 1 a la n, empezando en n igual a 0. Entonces, algunos ejemplos. Bueno, y también podría ser, acá no lo puse, pero podríamos agregarlo fuera del programa, ¿sí? Podría ser menos medio, ¿sí? Y el a igual a 1, ¿sí? Entonces quedaría el e sub n sería 1 menos un medio más un cuarto menos un octavo más un 16avo, ¿sí? Entonces va cambiando el signo, ¿sí? Pero parece como que va decreciendo, ¿no? A medida que crece el e. Vamos a ver un poquito cómo se comporta en este, porque el primero, por ejemplo, es como que va creciendo, ¿no? Estamos multiplicando por 2, va creciendo. Este queda constante, el de Cn se va haciendo cada vez más chiquito, ¿no? Es un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo. Este está oscilando entre 1 y menos 1. Entonces vamos a ver un poquito graficado. Vamos a graficar. Que es lo mismo que hacen con las funciones, ¿no? Para tener una idea de cómo se comportaban, por ahí uno graficaba. Entonces, bueno, acá también podríamos graficarlos, ¿sí? Lo que graficamos es los valores para justamente los números enteros, entonces. Entonces, ahora en el eje X vamos a tener n, ¿sí? El n, y para cada valor, ¿sí? Tenemos puntos ahora, ¿sí? Acá los unimos, pero para que tengan una idea del comportamiento, pero en realidad son estos puntos la sucesión, ¿sí? Para el 0, para el 1, para el 2, ahí toma valores. En el medio no tiene sentido hablar de eso porque no está definido qué pasa en el medio. Entonces la primera sucesión que habíamos visto entonces era 2 a la n, ¿sí? 2 a la n, entonces crece. Va creciendo el valor, ¿sí? La segunda que habíamos visto, el b sub n, era constante, siempre vale 1. Siempre vale 1, es esta que está acá. La de un medio a la n, la tercera, ¿sí? Esta, fíjense que iba decreciendo justamente. 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, y así. Se va acercando al 0. ¿Sí? La cuarta, el de sub n, iba oscilando. ¿Sí? Iba oscilando entre 1 y menos 1. 1 y menos 1. 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces fíjense que podemos como ver comportamientos, ¿no? De la misma manera que para una función podían ver el comportamiento y calcular el límite, por ejemplo, cuando el x iba a infinito, ¿no? Entonces podían ver qué pasaba cuando el x crecía. Bueno, también podemos hacer algo parecido, ¿sí? Podemos ver que hay como un comportamiento, ¿sí? de la función. Entonces, por ejemplo, la primera diverge, ¿sí? Podríamos decir que diverge porque tiende que crece indefinidamente, ¿no? El 2 a la n. Esta que vale siempre 1, bueno, converge a 1, ¿no? Esa converge sin problemas, digamos, ¿no? Claramente converge. Esta que es un medio a la n, bueno, parecería ser que tiende a un valor 0, ¿sí? O sea, convergería a 0. ¿Sí? Y esta que está oscilando, ¿sí? Como está oscilando no converge a ningún valor, sería como un seno, un coseno, si quieren compararlo con algo que ya conocen, ¿sí? Entonces, bueno, como no converge, se dice que diverge, ¿sí?
Divergente, o acuérdense que divergente quiere decir que no converge, ¿no? Como lo usamos nosotros. Por ahí en algún otro libro vean otra definición, ¿no? Que diverge cuando se va a infinito nada más. Nosotros lo usamos para seguir al apunte que diverge cuando no converge. O sea que si oscila también decimos que diverge. Bien, entonces esto es como un ejemplo, ¿no? Para estos casos podemos verlo. Pero bueno, en general, ¿cómo podríamos hablar de este comportamiento? ¿Sí? Bueno, entonces para eso vamos a definir el límite de sucesión. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se define esto? ¿Sí? Para analizar la convergencia de las sucesiones. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando n es muy grande? ¿Converge un valor? ¿No converge un valor? ¿Sí? Y esto va a ser importante después, más adelante, parece que viene. Bueno, vamos a una definición similar a la que espero que hayan visto, depende de qué profesor se haya tocado en Matea, ¿sí? Para el límite de una función. Pero es muy sencillo, ¿sí? Bueno, no es tan sencillo, pero es útil más adelante. Entonces, primero se los voy a mencionar, no van a entender nada, y ahora lo vamos a ver gráficamente, ¿sí? Entonces, la idea de el límite es que si para todo epsilon, ¿sí? Positivo existe un n que depende del epsilon, ¿sí? Tal que para todo n mayor que n se cumple esto, ¿sí? O sea que el valor de sucesión menos L es menor que ese epsilon, entonces se dice que el límite de esa sucesión es el valor SL. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, tenemos nuestra sucesión, ¿sí? Tenemos nuestra sucesión que toma valores a medida que n crece, ¿sí? Bueno, y parecería ser que esta sucesión es asíntota con este valor L, ¿sí? O sea, sí, pensándolo intuitivamente, eso parecería ser que converge a ese valor L. Bueno, ¿cómo podemos demostrar que eso es efectivamente así, que converge al valor L? Bueno, si tomamos un epsilon mayor que 0, o sea que y vemos qué pasa en una franja que es el valor SL más el epsilon, ¿sí? Entonces más o menos un error, digamos, ¿sí? Entonces tomamos una franja, ¿sí? Una franja. ¿Y cuál es la idea? Entonces, si podemos encontrar, ¿sí? Si podemos encontrar un valor de n, ¿sí? Que lo vamos a llamar n sub epsilon entonces, para el cual, a partir de ese n hacia la derecha, todos los valores de mi sucesión estén en esta franja, ¿sí? Entonces fíjense que acá se cumple, ¿no? A partir de este valor de n, todos los valores de la sucesión están dentro de la franja. Bueno, estar dentro de esta franja quiere decir justamente esto que está acá, ¿sí? El valor de módulo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que el módulo de an menos L, fíjense acá lo que estamos viendo justamente al hacer an menos L es cuál es la diferencia entre el valor de an, ¿sí? Este cachito que está acá, el valor de an, que es el que está en negro, menos el valor de L, ¿sí? Es esta distancia que está acá. Entonces, si esa distancia es más chica que epsilon, se cumple la condición, ¿sí? Se cumple esa condición. Eso quiere decir esto. Otra forma de escribirlo, ¿sí? Usando la función módulo, esto que está acá, otra forma de escribirlo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, acá tenemos como dos condiciones, si quieren, para el que todavía no está canchero con la función módulo, pero ya deberían estarlo, ¿no? Esto quiere decir, bueno, si an menos L es positivo, esto quiere decir que esto es menor que epsilon, o sea que an es menor que L más epsilon, ¿no? Pasamos esto para el otro lado sumando, y si es negativo, menos an más L es menor que epsilon, o sea que pasamos este para el otro lado, y ahora de acá queda que an es mayor que L menos epsilon. O sea que lo que estamos diciendo es que el término an, es mayor que L menos epsilon
y menor que L más epsilon. ¿Sí? Que es lo que estamos diciendo acá justamente. Los términos de asociación están entre este valor, L más epsilon, y este otro valor, L menos epsilon, ¿no? Entonces acostúmbrense a usar este tipo de notación, ¿sí? Sobre todo en mate C lo van a usar un montón. Bien. Bien, entonces para este epsilon encontramos este. A ver, pero yo digo, bueno, pero pará, a ver. Ahora, bueno, este. Tomamos. Te doy un epsilon pero más chiquito. ¿Sí? Te doy un epsilon más chiquito. ¿Sí? Entonces hay menos lugar para acá, ¿sí? Para quedarse. Bueno, acá parecería ser que es este. ¿Sí? Entonces ahora, a partir de este, ¿sí? El de antes, que era este que estaba acá, bueno, ese no servía, ¿sí? ¿Por qué? Porque este y este valor están afuera del rango, justamente, ¿sí? Están afuera de esa tolerancia. Entonces, hay que cambiarlo, ¿sí? Por eso entonces el n depende del epsilon, a partir ahora de este, ¿sí? Y si lo achicamos mucho más, bueno, ahora es a partir de este, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Siempre encontramos uno, ¿sí? Siempre encontramos uno. Entonces, a medida que achicamos el epsilon, siempre vamos a encontrar un valor de epsilon. Entonces, si para cualquier valor de epsilon que te dé, por más chiquitito que sea, vos podés encontrar un valor de n, a partir del cual, de ese valor para hacia la derecha, se cumple que todos los valores de asociación están dentro de esa tolerancia, eso es lo que quiere decir estas dos relaciones, entonces, ahí decimos que esa asociación converge a ese valor. O lo que es lo mismo, escribirlo que el límite para n tendiendo a infinito de esa asociación a sub n es ese valor n. Entonces, esta idea, esta noción de límite escrita de esta manera, por ahí resulta complicada, ¿sí? Pero está bueno ya ir pensándola y cambiando nuestra cabeza a pensar de esta manera. Más adelante, sobre todo en mate C, va a ser útil, va a ser muy útil pensarlo de esta manera, ¿sí? Sobre todo cuando quieren demostrar cosas. Pero intuitivamente es la misma idea que el límite de una función. Lo que pasa es que ahora tenemos una sucesión, ¿sí? ¿Estamos? Más o menos, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, ¿qué propiedades tienen estas sucesiones? ¿Sí? Bueno, cosas similares a las que vieron de funciones, básicamente, ¿sí? Entonces vamos a repasar algunas palabritas que tenemos ahí, ¿sí? Entonces la asociación puede ser acotada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que sea acotada? Bueno, que para todos valores de n, ¿sí? El módulo de nuestra asociación es siempre menor que algún valor n. Nada, eso es una pavada. Entonces, por ejemplo, esta asociación que está acá, ¿sí? La de 2 a la n, por ejemplo, es no acotada, ¿sí? Esa crece indefinidamente, ¿sí? No está acotada, ¿sí? No hay un valor m para el cual podamos fijarlo y que todos los valores de la asociación estén debajo de ese valor. Esta, la de 1 y menos 1, ¿sí? La de 1 y menos 1, bueno, esta en realidad es 1, 0, menos 1, es otra esta, ¿sí? Pero esta es una que está oscilando acá, ¿sí? Pero siempre está entre dos valores, entre este valor y este valor. No le puse acá los valores a propósito en i, pero esta está acotada, justamente, ¿sí? Todos los valores son menores que este, por ejemplo. Otra cosa que pueden ser las sucesiones es ser la monotonía, ¿sí? Bueno, una asociación podría ser creciente, por ejemplo, esta que está acá, esto es creciente, entonces fíjense que acá va creciendo. Acuérdense que creciente podría ser que quede el mismo valor, entonces en esta parte queda exactamente el mismo valor. Podría ser decreciente, entonces acá tenemos una sucesión decreciente. El término siguiente es siempre menor o igual, ¿sí? En la creciente era mayor o igual, en la decreciente menor o igual. O puede ser también creciente y decreciente, ¿sí? Una constante, esas no están ni creciendo ni decreciendo, es una constante, es un caso especial. Pero también puede ser estrictamente creciente. Estrictamente creciente, eso quiere decir que el término siguiente es estrictamente mayor que el anterior. Entonces, por ejemplo, esta es monótona estrictamente creciente, ¿sí? Esta es estrictamente creciente. La primera que habíamos visto también es estrictamente creciente, ¿sí? El 2 a la n, este que está acá, la que diverge, esa es estrictamente creciente. Y puede ser estrictamente decreciente, ¿sí? Sería este caso, por ejemplo.
¿Y de qué nos sirve todo esto? Bueno, que si una sucesión es monótona y acotada, entonces seguro que es convergente. ¿Sí? Entonces, si es monótona y acotada, es convergente. Entonces, por ejemplo, de todas estas, ¿sí? Esta amarilla es monótona creciente y está acotada, ¿sí? En este caso está acotada, es convergente. Esta celeste, ¿sí? Tiene esa asíntota, también es convergente, es monótona creciente y acotada, ¿sí? La verde también obviamente va a ser convergente. Esta que tiende a cero, la roja, ¿sí? También es monótona y acotada, ¿sí? Siempre está decreciente, estrictamente decreciente. ¿Cuál más? La violeta, ¿sí? Supongamos que es acotada, ¿sí? También va a ser convergente. Pero fíjense, después, la azul, la primera, la que era 2 a la n, ¿sí? Esta no es acotada, ¿sí? La que no es acotada, esa va a ser divergente, porque no cumple que sea acotada, ¿sí? Y la naranja, ¿sí? La naranja, que es la que está oscilando justamente, esa no es monótona, ¿sí? Porque está creciendo, decreciendo, creciendo, decreciendo. O sea, esa no es monótona, entonces esa va a ser divergente. ¿Sí? Esta es divergente porque oscila, ¿sí? Podría no ser monótona, igual converger, ¿no? Pero en este caso, esta diverge porque oscila. Entonces acá les queda un montón de casos para analizar. ¿Sí? Son los que voy a hablar, la idea que lo que van a aparecer. Bueno, entonces, con eso ya estamos listos para entrar en lo que nos interesa de verdad, que es la serie. ¿Sí? Todo eso fue para entender ahora un poco la serie. Entonces, ¿la idea cuál es? Bueno, entonces vamos a tener una sucesión, ¿sí? Esa lista ordenada de números, ¿sí? Y la idea es sumar esos números, ¿sí? El tema es que ahora esa lista puede ser infinita. Entonces vamos a sumar infinitos números. ¿Sí? Entonces tenemos 3, 4 números, eso lo podemos hacer desde la primaria. ¿Sí? Eso lo sumamos, agarramos uno y lo acumulamos y tenemos un total, sin ninguna duda. Pero si tenemos infinitos números, bueno, no sé bien cómo hacerlo. Primero tenemos infinitos números, ¿cómo hago para empezar a acumular los números? ¿Sí? Entonces, ¿qué sentido le podemos dar a esta sumatoria de infinitos números? Bueno, entonces, nosotros vamos a empezar con el más natural, ¿sí? Con el más natural. Es esto de pensar que vamos a acumulando y sumando de a poquito. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver cómo hacer eso. Pero no es la única manera, ¿sí? No es la única manera, ¿sí? De la misma manera que la forma en que definimos la integral depende en que sigan en sus carreras, ¿sí? Y si hacen posgrado sobre todo, no es la única manera de definir la integral, ¿sí? Así que, ojo. Siempre como ven en matemáticas sobre todo, ¿no? Y también en física después le va a pasar, uno va aprendiendo, ¿no? Van aprendiendo y en realidad siempre les están mintiendo, ¿no? Siempre les están mintiendo porque nunca es exactamente. ¿Sí? Parece que todo es blanco y negro y a medida que avanzan es todo cada vez más gris y en realidad decían, bueno, eso que les dijimos en primer año está bien, pero en realidad no es así, ¿no? Entonces les va a pasar eso en varias materias, matemáticas, física, porque bueno, uno empieza con lo básico y después lo va complejizando, ¿sí? Va metiendo casos cada vez más raros, porque es necesario para resolver otras cosas, ¿no? Entonces las primeras sirven para el 80% de las cosas, y después hay que ir refinando todo, ¿sí? Entonces bueno, nosotros estamos empezando con lo más sencillo, ¿sí? Pero siempre tengan en la idea que no siempre es así, ¿sí? No siempre es así y a veces hay otras formas de hacer las cosas, ¿sí? Entonces después les cuento algo más de esto. Bueno, entonces, volvamos a qué sentido le vamos a dar. Bueno, empecemos a ver como hicimos antes con las sucesiones. Decimos, bueno, supongamos que agarro el primer número nada más. Listo, ese es A1. Ahora agarremos los dos primeros números y sumémoslo. Bueno, eso llamémoslo S2. ¿Sí? A1 más A2. Agarremos los tres números ahora primero. ¿Sí? A1 más A2 más 3. Fíjense que
vamos agregando números en orden, ¿sí? Agarro el primero, después sumo el segundo, después sumo el tercero, ¿sí? Y así podemos ir sumando, ¿sí? Y agarrar de a n números, ¿sí? Entonces, fíjense que estamos siempre en la misma idea, ¿sí? Desde la primera clase, bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto infinito? Bueno, basémonos en lo que ya sabemos. Nosotros sabemos sumar un número finito de números, ¿sí? Una cantidad finita de números, sabemos sumarlo. Bueno, entonces, hagamos eso. Primero sumamos 1, después 2, después 3, después n, pero siempre esto lo podemos hacer sin ningún problema. Es sumar n números. Bien. ¿Sí? Entonces, cuando sumamos un número nos da algo. Cuando sumamos dos números nos da otro número. Cuando sumamos tres números nos da otro número. ¿Sí? Cuando sumamos n números nos da otro. Entonces, fíjense acá, ¿qué nos quedó formado? A medida que vamos agregando números, ¿sí? ¿Qué nos está quedando? ¿Qué es esto que tenemos acá? Habrá alguno que se anime. ¿Qué acabamos de generar? ¿Quién se anima a decir algo? No importa si está mal. Para ver si están prestando atención. ¿Qué expresión? Bien, esto que está acá es otra sucesión, no es un conjunto de números, ¿no? Entonces eso lo podemos, si quieren, lo escribimos de distinto. Tengo un S1, un S2, un S3, un S4, un S5, un Sn, y así si seguimos, ¿sí? Seguimos teniendo números, pero están ordenados, ¿sí? Porque el primero suma un número, que es el primero de la sucesión original, ¿sí? El segundo es sumar los dos primeros números, el tercero los tres primeros números, y así sumar los n primeros números de la sucesión, ¿sí? Entonces esto que está acá es otra sucesión. ¿Y qué son estas cosas? ¿Sí? ¿Qué es sucesión de quién? Bueno, ¿esto qué es? Esto es la suma parcial, ¿sí? Porque no estamos sumando los infinitos números, es una suma parcial, estamos sumando algunos de los números, ¿sí? Entonces esto es lo que se llama la sucesión de sumas parciales, justamente, ¿sí? Bueno, pero entonces si tenemos una sucesión, ¿sí? Podemos ver qué pasa con esa sucesión cuando crece el n, justamente, la convergencia. Entonces la sucesión la podemos escribir de esta manera, fíjense, el s sub n es sumar los números desde el 1 hasta el n, ¿sí? De esa sucesión original que tenía. Entonces fíjense, comparemos esto con esto, entonces justamente es lo mismo, pero en vez de ir hasta infinito, vamos hasta n, la cortamos en algún lado, ¿sí? Sumamos una cantidad finita de números, ¿sí? Entonces eso nos da una sucesión, ¿sí? Una sucesión. Entonces, ¿cómo vamos a definir esta serie? ¿Sí? La serie de sumar los infinitos números. Bueno, va a ser el límite de esta sucesión de sumas parciales cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, este es el sentido, este es el sentido que le vamos a dar a sumar infinitos números, ¿sí? Sumar infinitos números, armamos la sucesión de sumas parciales y hacemos el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Entonces, así es como vamos a definir qué quiere decir sumar infinitos números. ¿Qué quiere decir sumar infinitos números? Para nosotros va a ser ir sumando de a uno y ver en el límite a qué tiende esa sucesión de sumas parciales. ¿Qué es la forma natural de hacerlo? ¿Sí? Es la forma natural e intuitiva, digamos, lo primero que uno se le ocurre de qué quiere decir cuando sumar infinitos números. Bueno, este límite, como ya vimos algunos casos que había ahí, ¿sí? Podría ser que converja o no, ¿sí? Entonces en algunos casos, ¿sí? Depende de estas sucesiones S sub n, ¿no? Puede ser que converja o no. Entonces bueno, ahora de eso se va a tratar todas las tres clases que siguen, no, 2 o 3 clases que siguen, de ver qué pasa con esto, ¿sí? Sumar estos infinitos números, ¿sí? Cuándo converge, cuándo no, podemos decidir de antemano si converge o no. En el caso de que converja, podemos calcular a cuánto converge esto, ¿sí? Todas esas cosas, todas esas preguntas son las que vamos a contestar ahora. Entonces, volviendo un poquito, ¿se entendió un poquito entonces? ¿Alguna duda de esto? Si alguno tiene duda, pregunta ahora. No es algo fácil, ¿sí? Cuesta reacomodar nuestra estructura cerebral para entender esto, ¿sí? Como que estamos cambiando un poquito la cabeza y cuesta un poquito, ¿sí? ¿Qué palabras?
qué significan esas palabras. ¿Qué palabras? A ver. Cuando hablamos de convergencia y divergencia, eso palabras Lo que hablamos recién, la convergencia y que divergencia obtenemos es lo que hablamos tener recién, algo ¿no? o no tener nada, ¿no? Es esto que hablamos recién. Esta es la convergencia y la divergencia, ¿sí? ¿Converge un número o no converge un número? Ajá, eso es, ajá, ok. El significado, no. Es el límite de una sucesión, por eso estamos diciendo, es una sucesión de sumas parciales y podemos calcular el límite. ¿Qué quiere decir este límite? Es lo que acabamos de ver recién. Cuando converge, tenemos pero es lo mismo que vieron en funciones, ¿sí? Es la misma idea, por eso tampoco vamos a entrar en detalle porque es lo mismo que vieron en Mate A, ese límite, ¿sí? Son las mismas técnicas. ¿Sí? Si converge, pueden asignarle un valor en general. Vamos a ver un poquito más de eso, a ver si podemos asignar un valor o no, vamos a ver un poquito de eso, ¿sí? Vamos a hablar un poco de eso. Porque acá, al ya estar en el infinito, hay un montón de sutilezas, ¿sí? Bueno, pero esta forma de definir, ¿sí? Sumar infinitos números, no es la única, ¿sí? No es la única. Es la única que van a ver y van a utilizar en la carrera de grado, ¿sí? Pero no es la única, y lo menciono, o sea, no tendría ni que mencionarlo porque en general como ingenieros no lo van a ver en otro lado, pero por ahí si van a ver algunos videos de YouTube, ¿no? Van a aparecer cosas por ahí medio raras, ¿sí? Y van a ver en algún lado que la sumatoria de n igual 1 a infinito de n a menos un doceavo, ¿sí? Que la suma esta suma es la que vimos recién, ¿no? Es sumar 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7. Lo cual, ¿sí? Esto que está acá lo piensan y dicen, estoy sumando números positivos que están creciendo, obviamente eso diverge y da infinito, ¿no? Obviamente, naturalmente, ¿sí? Y con esta definición que acabamos de ver, obviamente eso da infinito. La clase que viene lo vamos a hacer, vamos a mostrarlo para ver algunas otras cosas más, lo vamos a mostrar, ¿sí? Pero a ustedes que les gusta chusmear, o espero que sí, que les guste, que sean curiosos, ¿sí? Van a ver videos por ahí en YouTube, ¿sí? Y por ahí aparece esto. Bueno, por eso hay que también saber de las cosas, ¿sí? Y no creer todo lo que ven por ahí. Esto, ¿sí? Esta igualdad que está acá, esa igualdad que está acá, no es la misma igualdad que está acá, ¿sí? Quiere decir otra cosa, ¿sí? Esa suma de infinitos números está definida de otra manera, ¿sí? De otra manera, que es una matemática muchísimo más, que va mucho más allá de lo que vamos a ver nosotros, ¿sí? Lo que se llama, después por ahí, cuando vean cálculo complejo, por ahí vean algo, ¿sí? En mate D o E, no me acuerdo en cuál es cálculo complejo, ¿sí? Pero son extensiones analíticas de funciones, es mucho más complicado, ¿sí? Que no lo van a ver, eso lo ven los matemáticos o los físicos, ¿sí? Esto aparece en física, en teoría de cuerdas, ¿sí? Si alguno escuchó hablar por ahí, bueno, que usa otro tipo de matemáticas, ¿sí? Se los cuento para comentarles la anécdota y que tengan cuidado cuando ven videos, ¿sí? Que aparecen por ahí. Más o menos nosotros vamos a hablar de este tipo de cosas en las clases que viene, y por ahí van a ver encontrar esto y no quiero que digan, pero a mí Sebastián me explicó otra cosa, me está mintiendo. Bueno, no, son distintas formas de definirlo, ¿sí? Entonces, de la misma manera, hay distintas formas de definir la integral, ¿sí? Entonces, lo que vimos en la primera clase también es una manera de definir la integral, ¿sí? Es la integral que se llama de Riemann, justamente, aparecía en la suma de Riemann. Esa es la fórmula integral de Riemann, ¿sí? Pero está la integral de Lebesgue, y después está toda la teoría de medidas, ¿sí? Es otras formas de darle sentido a eso del cálculo del área, ¿sí? Bueno, pero a medida que uno avanza en el conocimiento de la ingeniería, la física, y bueno, hay que inventar nuevas herramientas para explicar nuevas cosas, ¿sí? Y hay que expandirlas, hay que hacerlas más complejas, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros estamos aprendiendo acá el primer pasito, ¿sí? El primer pasito, que ya es complicado, ¿no? Digo, no, es complicado. Entonces, ¿por qué? Aparte, encima, como es el primer pasito, hay que empezar a acomodar la cabeza para dar ese primer pasito, y lleva tiempo, ¿sí? Por eso hay que hacer muchos ejercicios, ¿sí?
si hacen los 5 de la guía, no vamos a ningún lado, ¿sí? ¿Está? Entonces hay que hacer ejercicios y preguntarnos. Aprovechen, somos 4 acá para ayudarnos. Bueno, entonces, genial, ya definimos qué quiere decir esto de sumar infinitos números. Bueno, entonces, a ver, algunas propiedades, ¿sí? Algunas propiedades, antes de empezar con algún ejemplo. Supónganse que tenemos 2 series, ¿sí? Entonces tenemos una serie que es sumar los de la sucesión A sub n, que converge, ¿sí? Si sumamos todos esos números infinitos nos da A, y acá, si sumamos todos estos números nos da B, o sea que tenemos 2 series convergentes, ¿sí? Si agarramos y hacemos una combinación lineal de esas 2 series, entonces ahora la serie de una combinación lineal, o sea, multiplicar a una por alfa y sumarla a una multiplicación de la otra por beta, toda esta nueva serie también converge y converge a este valor. O sea que si tenemos 2 series convergentes, este simbolito acuérdense que es I, ¿no? Entonces si estas 2 series convergen, la serie de la suma de la combinación lineal también converge. Si tenemos una serie que converge y una que diverge, la combinación lineal diverge, ¿sí? Si una converge y una diverge, la suma diverge. Ahora, si tenemos 2 series que divergen, ¿sí? Y hacemos la combinación lineal, no sabemos si eso va a diverger o no. Tenemos cosas ¿no? Una cosa loca, ¿no? Pero puede ser porque, ¿cómo es? Tengo 2 series que divergen y la suma no diverge. Bueno, fíjense, vamos a ver un ejemplo. Supónganse que tenemos estas 2 series. En las clases que vienen vamos a ver cómo demostrar que esta serie diverge y esta otra también diverge. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Pero por ahora créanme, yo les digo que esta serie que está acá diverge y esta que está acá también diverge. O sea que si sumamos esos infinitos números nos da un valor infinito, ¿sí? Nos da algo que no converge a un valor o oscila, lo que sea, ¿sí? No converge. Pero fíjense que si hacemos la resta, ¿sí? N más 1 sobre n cuadrado menos 1 sobre n más 1, ¿sí? Entonces hacemos la resta de estas dos, ¿sí? Si hacemos la resta, bueno, acá sacan factor común, ¿sí? Resuelven, van a ver que les va a quedar esto, ¿no? Acá sacan factor común, queda el denominador en el cubo más en el cuadrado, y después cuando sacan el factor común, acá arriba les va a quedar 2n más 1. Esta otra serie converge, ¿sí? Entonces acá, fíjense, hicimos la combinación lineal de 2 series que divergen, y sin embargo, la combinación lineal nos da que converge. Está bien, estamos haciendo la resta, ¿no? Uno por ahí puede pistear, pero en este caso son términos positivos siempre. Pero en este caso, sumamos 2 divergentes y la suma converge. Entonces, ojo con las propiedades, ¿sí? Ojo con las propiedades, esto, cuando hagan los ejercicios. ¿Sí? Bueno, todo muy lindo, pero nosotros estas son las propiedades, esto es como cuando empezamos con la integral, ¿sí? Primero empezamos con las propiedades, pero que vimos que era lineal, ¿sí? Vimos las propiedades de acotamiento, pero todavía no sabíamos calcularlas. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Bueno, está todo lindo las propiedades, pero ¿y cómo sé si es? ¿Cómo calcular si diverge o converge y a cuánto converge el caso? Entonces, bueno, no es tan sencillo como las integrales, ¿no? Calcular la integral no es una pavada y todavía lo están sufriendo, ¿no? Recién acabamos de pasar por recuperatorio y lo están sufriendo y aprendiendo un poco todavía, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. Y encima por ahí es un poco más complicado, ¿sí? Para calcular estas series, bueno, va a haber distintas técnicas, para algunas vamos a poder hacer algo, para otras todavía no, otras van a verlo en Mate C, ¿sí? Entonces empecemos con algunas fáciles, ¿sí? Entonces la primera que vamos a ver es la serie geométrica, ¿sí? La serie geométrica entonces es la que se basa en la sucesión geométrica, o sea, vamos a agarrar la sucesión geométrica, que es esta que teníamos antes, la vimos hace un cachito, acuérdense, era multiplicar al anterior por un número, ¿sí? Entonces tenemos A por R a la N, es el término general que lo vimos hace un ratito, ¿sí? Entonces esta es la sucesión geométrica, ¿sí? Esta es la sucesión geométrica. A partir de esta vamos a formar la serie geométrica, o sea, sumar esos infinitos términos. Esa va a ser la serie geométrica, ¿sí? Entonces, la serie geométrica, perdón, vamos a escribirlo acá para que quede escrito, no sé por qué no lo escribí, ¿sí? La serie geométrica es esta, es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de A por R a la N, ¿sí? Entonces sumar esos infinitos términos.
Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo podemos calcular a cuánto converge esto? ¿Sí? ¿O qué quiere decir esto? Bueno, dijimos que tengo que formar, ¿sí? Tenemos que formar la sucesión de sumas parciales. O sea que agarramos y calculamos el S sub n. ¿Sí? Eso quería decir, agarrar la sumatoria desde 0 hasta n. ¿Sí? Entonces acá por ahí, el que por ahí está prestando atención, dice, pero dijiste que n eran los primeros n números. Bueno, vamos a simplificar un poquito la notación, ¿sí? La sucesión de sumas parciales va a ser sumar hasta el término enésimo. Digo esto porque por ahí si empiezan en 1 o en 0, cambia, ¿no? Hay que sumar hasta n, o hasta n menos 1, bueno, o a n más 1. Digamos que la sucesión de sumas parciales es sumar hasta el n. Entonces, en vez de sumar los infinitos números, sumar una cantidad finita de números, desde 0 hasta n, del término general a sub i. ¿Sí? Entonces, ¿esto quién es? Bueno, esto es a más a por r más a por r al cuadrado, ¿sí? O sea, esto quiere decir, a ver, la variable de la sucesión es i, ¿sí? La variable, le hicimos el cambio de nombre, ¿no? Porque el n lo estamos usando acá para el hasta dónde sumamos, ¿sí? ¿Y qué sumamos? Bueno, para i igual a 0 sería a, ¿sí? Para i igual a 0 sería a por r a la 0, ¿sí? Esto sería a por r a la 0, ¿sí? Nos queda el r a la 0 es 1, queda el a. Este sería para i igual a 1, ¿sí? Entonces quedaría a por r a la 1. Este sería para i igual a 2, a por r al cuadrado, y así sucesivamente, ¿sí? Este sería para i igual a n menos 1, y este sería para i igual a n. Entonces estamos sumando desde el primer término hasta el término enésimo, ¿sí? Estamos sumando todas estas cosas, ¿sí? Entonces, esto muchas veces, para analizar las series, es muy útil hacer la extensión, digamos, la descripción por extensión, digamos, ¿no? Escribir toda la sumatoria, en vez de dejarlo compacto con el símbolo sigma, desarrollarlo, digamos, ¿sí? A veces uno se da cuenta de muchas cosas haciendo así. Y en este caso, nos va a servir hacer esto, ¿sí? Porque, bueno, entonces, a ver, ahora habría que hacer el límite cuando es infinito de esto. Pero no, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Estamos, cada vez que agrego un término, cada vez que hago crecer n, ¿sí? Cada vez que incremento n, se agrega un término más. Entonces, no sé cómo escribir eso, cómo hacer ese límite, ¿sí? El límite de toda esta suma no es fácil analizarlo así. Entonces, estaría bueno tener una forma cerrada, ¿sí? De la misma manera que antes para la sucesión de forma recursiva no podíamos tener mucha idea, ¿sí? Y por eso obtuvimos como el término general. Bueno, estaría bueno tener una forma cerrada, ¿sí? O compacta para la sucesión, para el término general de la sucesión de sumas parciales, ¿no? Entonces, en vez de escribirlo así, como esta sumatoria, escribirlo de alguna otra manera. Bueno, y para eso hay un truquito, ¿sí? Para eso hay un truquito. Vamos a agarrar este Sn y multiplicarlo por R. Entonces, síganme, no se me pierdan, ¿sí? Porque esto lo van a tener que hacer para resolver los ejercicios. Entonces, fíjense, agarramos entonces el Sn y lo multiplicamos por R. Entonces, eso del lado izquierdo, ¿no? Este Sn lo multiplicamos por R. Del lado derecho, ¿qué nos queda entonces cuando multiplicamos por R? ¿Sí? Nos va a quedar a por R más a por R al cuadrado cuando multiplicamos por R, ¿sí? Este se transforma en este, el a por R al cuadrado se transforma en a por R al cubo, ¿sí? El AR n menos 1 queda a por R a la n, y este queda a por R a la n más 1. ¿Sí? Todo entonces, ¿de dónde sale todo esto? Porque multiplicamos por R. ¿Sí? Multiplicamos por R. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a restar. ¿Sí? Vamos a restar estas dos ecuaciones. Las vamos a restar. ¿Sí? Entonces fíjense qué pasa cuando lo restamos. Del lado izquierdo, ¿sí? ¿Qué nos queda? Nos queda Sn menos R por Sn. ¿Sí? La restamos. Sn menos R por Sn. Okay, eso es lo mismo que hacer 1 menos R por Sn. Bien, eso del lado izquierdo. ¿Y del lado derecho qué nos quedó? Fíjense, cuando restemos, ¿sí? Este queda. Este AR se cancela con este cuando restemos, ¿sí? Este R cuadrado se cancela con este.
acá va a haber un R al cubo que se va a cancelar con este. Este AR menos 1 se va a cancelar con el que está acá. Este ARN se cancela con este. Y entonces fíjense que lo único que sobrevive es este A que teníamos al principio y este término A por R de N más 1. Entonces esto va a ser igual a A menos A por R de la N más 1. Entonces ahí está el truquito. Y ahí está el truquito que nos decimos de todo lo que estaba en el medio. Entonces, ¿qué nos permite esto? Que la sucesión de sumas parciales, el término general, lo podemos escribir de esta manera. A por 1 menos R la N más 1 dividido 1 menos R. Genial, ¿sí? Entonces, porque entonces ahora voy cambiando el N, pero siempre tengo esta expresión, ¿sí? No tengo que los términos van agregando, ¿sí? Ahora esto sí podemos calcular el límite cuando N tiende a infinito, ¿sí? ¿Se entendió entonces cuál fue el truquito? ¿Sí? Porque este es lo que van a tener que hacer ustedes en los ejercicios. Por eso se los digo, ¿sí? La idea no es acordarse de esta fórmula de memoria. ¿Por qué? Porque hay veces que falla. Ahora vamos a hacer un par de ejemplitos acá. La idea es que sepan hacer este procedimiento, ¿sí? Que sepan hacer esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con en el límite? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa en el límite? Bueno, entonces, tenemos que analizar qué pasa cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Cuando n tiende a infinito. ¿Qué pasa? El tema es que cuando n tiende a infinito, bueno, ¿qué es lo que depende de esto que está acá? Bien, entonces hay que analizar qué pasa con esa expresión. El tema es que eso depende de cuánto valga n. ¿Sí? Entonces, algo de esto ya lo vimos cuando vimos las sucesiones, ¿no? Recién que hicimos, por ejemplo, si el R vale 2, ¿sí? Eso queda 2 a la n más 1, ¿no? Que esto es lo mismo básicamente que 2 a la n por 2, o sea que lo que hay que decir es qué pasa con 2 a la n. No, ¿qué pasa con 2 a la n? ¿Sí? Cuando n crece, ¿sí? El que vimos antes que diverge justamente. El límite cuando n tiende a infinito, de eso se lleva a infinito. ¿Sí? O sea que diverge. Ahora, si R es menor, vale un medio, ¿sí? Estoy haciendo los ejemplos que hicimos antes, ¿sí? Para ir a algo conocido. Sería un medio a la n más 1, ¿sí? Que es un medio a la n por un medio. ¿Y qué pasaba con este? Ah, este era un medio, un cuarto, un 16avo, ¿sí? Un octavo, un 16avo. Iba decreciendo, ¿no? Parece que tendía a 0. Entonces el límite tiende a 0, justamente. Claro, ¿por qué? A ver, pensémoslo un poquito, ¿no? Porque, ¿qué le pasa al 2? Era agarrar el anterior y multiplicarlo por 2, ¿sí? Multiplicado por 2. Entonces, estamos siempre multiplicando por un número mayor que 1. Entonces, estamos siempre multiplicando por un número mayor que 1. Eso está creciendo, ¿sí? Entonces, al término anterior, al número anterior lo estamos multiplicando por algo mayor que 1. Y bueno, obviamente, eso va a crecer. No le queda otra que crecer, ¿sí? Y en el otro caso, estamos multiplicando por un número menor que 1, ¿sí? Entonces, cuando es menor que 1, ¿sí? Agarramos un número, multiplicamos por algo menor que 1 y va a ir decreciendo eso, va a ir tendiendo a 0. ¿Sí? Entonces, era la idea. Entonces, si el R es mayor que 1, ¿sí? Entonces, el R a la n más 1 tiende a infinito. ¿Sí? Tiende a infinito. Acá, ¿por qué puse mayor o igual? Bueno. Estoy viendo que acá me quedó mal el igual. Vamos a ponerlo acá. Mayor. Ahora vemos qué pasa con el igual. Bien. Entonces, si R es estrictamente mayor que 1, estamos de acuerdo, entonces me creen, ¿sí? Me creen, acabamos de explicar, ¿no? Que R a la n más 1, cuando n tiende a infinito, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué pasa si tiende a infinito? Bueno, todo esto que está acá tiende a infinito, ¿no? Si esto tiende a infinito, todo esto tiende a infinito y esto diverge, ¿sí? Entonces, esa serie, si R es mayor o igual que 1, va a diverger. A ver, ¿qué pasa si es igual? Así ya lo dejamos completito esto. ¿Qué pasa si es igual a 1 el R? ¿Va a converger o diverger? Bueno, fíjense, a ver, analicemos cómo nos queda. A ver, acá lo podemos poner, si R es igual a 1, ¿podemos usar esta formulita que está acá?
no podemos usarla, ¿no? Porque está en el denominador, si R vale 1, nos queda dividido 0, no tiene sentido, ¿no? El tema es que nos queda 0 sobre 0, o sea que algo raro está pasando. Bueno, pero eso podemos volver acá, ¿sí? Podemos volver acá. ¿Qué quiere decir que R sea igual a 1? Ah, que entonces la sumatoria desde i igual 0 hasta n del a sub i, ¿esto qué va a ser? Va a ser a más a, más a, más a, más a, todo así. En este caso, n más 1 veces, ¿no? Estamos sumando el mismo número, porque lo multiplicamos por 1, o sea que queda el mismo número. O sea que esto quedaría n más 1 por a, ¿sí? No es n veces porque empezamos en 0, ¿no? Entonces por eso es n más 1. Pero lo importante que es, pero entonces esto, ahora sí, usamos la definición de qué quiere decir, el límite de las sumas parciales. Esto, cuando n tiende a infinito, ¿a qué tiende? A infinito. O sea que diverge también, ¿sí? Claro, estamos sumando un montón de constantes, pero infinitas constantes, eso no le queda otra cosa que diverger. Así que, cuando R es estrictamente igual a 1, también diverge, ¿sí? No podemos usar la formulita, pero lo podemos analizar de esta manera, ¿sí? Entonces, cuando el módulo de R es mayor o igual que 1, diverge. Ahora, acá puse el módulo de R, ¿no? Acá pusimos el módulo de R. ¿Por qué? Bueno, porque el R podría ser negativo también, sí que hicimos algunos casos por él. Ahora, ¿qué quiere decir el módulo mayor que 1? Bueno, por ejemplo, menos 2, ¿sí? Si tenemos menos 2 a la n, ¿sí? En ese caso, no lo graficamos, pero ¿cómo quedaría? Bueno, para n igual a 0 vale 1. Para n igual a 1 vale menos 2, ¿sí? Pónganse que está por acá, menos 2. Para n igual a 2 vale 4. ¿Sí? Para n igual a menos 3 vale menos 8. ¿Sí? Porque cuando n es impar, el menos sigue quedando, ¿no? Y cuando n es par, queda positivo, obviamente. Entonces acá sería menos 8, después sería, para n igual a 4 sería 16, para menos 5 sería menos 32. O sea que fíjense, está oscilando, pero a medida que oscila también cada vez más lejos del 0, ¿no? Entonces, diverge y oscila, una porquería total, ¿sí? Entonces esto seguro que no converge, ¿sí? También diverge. Ahora, si R es menor que 1, ¿sí? Como decimos, entonces estamos multiplicando por un número menor que 1, este término entonces, esta expresión de R de n más 1, tiende a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos multiplicando infinitas veces por un número menor que 1. Entonces eso tiende a 0, tanto si es positivo como negativo, ¿sí? Si es estrictamente menor que 1, esto tiende a 0. Pero si tiende a 0, ¿sí? Entonces todo esto converge, ¿sí? Todo eso converge. Y no solo que converge, sino que sabemos a cuánto converge, ¿sí? Porque si esto tiende a 0, todo esto converge a sobre 1 menos R, ¿sí? Entonces, fíjense, la serie geométrica, dependiendo de la razón, o sea, el de R, el número por el cual multiplicamos al anterior, podemos decir si diverge o converge. Si la razón, el módulo de la razón, es mayor o igual que 1, diverge. Si es menor que 1, converge. Y encima, si converge, podemos calcular a cuánto converge, ¿sí? Es A dividido 1 menos R. Entonces, si quieren, podemos hacer algunos ejemplos, ¿sí? Podemos hacer unos ejemplos, hagámoslo de acá. Por ejemplo, si tenemos la sumatoria de n igual 0 a infinito de e a la n, ¿sí? Bueno, queremos ver esta serie. A ver, ¿converge o diverge? Bueno, lo primero que hay que ver es decir, mira, es una serie geométrica porque tiene el término general, el e a la n, este sería el término general, tiene esta pinta, ¿sí? A por R a la n. En este caso, A sería 1, ¿sí? Y R sería E, ¿sí? ¿Y converge o diverge esta serie? Bueno, analizamos el módulo de R, que en este caso es el módulo de, que es E, obviamente. E es mayor que 1, ¿no? Es un número mayor que 1, por lo tanto, diverge, ¿sí? Veamos otro. Listo, esta diverge. Entonces, ¿a cuánto diverge? No, ya está, diverge, ¿sí? No converge a nada. Justamente, diverge. No podemos usar la formulita, ¿no? Veamos otro, a ver. Sumatoria de n igual 0 hasta infinito de e a la menos n. Esta es geométrica ahora. No, pará, y ahora es e a la r a la n. No, acá dice menos n, yo tenía n acá.
¿sí? O sea que esta no es geométrica, ¿no? ¿O sí? Acuérdense que esto lo podemos reescribir, ¿sí? Esto podemos reescribirlo de esta manera, ¿no? Claro, esto sería lo mismo que hacer 1 sobre e a la n, ¿no? O decir es e a la menos 1 todo la n, ¿sí? Exactamente. Entonces, también es geométrica con el a igual a 1 y el r igual a 1 sobre e, ¿sí? Y como 1 sobre e es menor que 1, esta converge. Ah, pero no solo converge, sino que podemos calcular a cuánto converge. ¿Esto a qué es igual? Bueno, en este caso, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Bueno, es el a que es 1 dividido 1 menos 1 sobre e, ¿sí? Y esto si quieren va a ser e dividido e menos 1. O sea que podemos calcular a cuánto converge encima, ¿sí? Veamos uno más, hagámoslo acá arriba. La sumatoria desde n igual a 3 hasta infinito de 1 medio a la n, ¿sí? Entonces, ¿esta es geométrica? Bueno, sí, también, ¿no? Acá tiene el término general, ¿no? Uno mira el término general, sí, tiene la forma de a, donde a vale 1 y r vale 1 medio, ¿no? Bueno, como la razón es menor que 1, converge. ¿Y a cuánto converge? ¿A cuánto converge esto? A ver quién me hace la cuenta. ¿Converge a 0? Ojo, lo que converge, a ver, ojo, no, acá nos estamos confundiendo. Una cosa es la sucesión, ¿sí? O sea, el 1 medio a la n, este tiende a 0, cuando n tiende a infinito, ¿sí? Ese converge a 0. Pero ahora estamos sumando todos los números, ¿sí? Ahora lo que estamos viendo si converge es la suma de todas esas cosas, ¿sí? Entonces ese no converge a 0. Está perfecto porque es la primera confusión que uno tiene cuando ve todas estas cosas, ¿no? ¿Cuál es lo que converge? ¿La sucesión o la serie? No, hay como dos convergencias acá, ¿no? Una es la de la sucesión, ¿sí? Y después es la serie, ¿sí? Que es la suma de todos los términos de la sucesión. Entonces está bien tenerlo, prestar atención y tenerlo por separado, ¿no? Entonces, acá muchos me dicen que esto converge a 2. Entonces, a ver, ¿eso dónde lo sacaron? Decir 1 dividido 1 menos 1 medio, ¿no es cierto? ¿Sí? Que esto daría el 2. Bueno, esto está mal. ¿Por qué? Bueno, porque esta formulita que está acá, fíjense, no es lo mismo que teníamos acá. ¿Cuál es la diferencia? A ver si alguno se aviva. ¿Por qué no podemos usar esta formulita? Y por eso es un peligro acordarse formulitas de memoria, ¿sí? Sobre todo acá en el tema de series, les encanta, ¿sí? Y a veces con los nervios del examen no saben qué otra cosa hacer y yo me acuerdo de esa formulita, la uso y obviamente va a estar mal, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente acá, como bien dice Benjamín, esto empieza en 0 y esta tenemos que empieza en 3, ¿sí? Esta tenemos que empieza en 3, entonces esta formulita ya no sirve, esta formulita empieza de 0 hasta infinito, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué nos cambia? Y lo que nos cambia es justamente este procedimiento que hicimos acá, ¿sí? Entonces, no lo voy a hacer ahora, se los dejo para que lo hagan ustedes en la práctica, igual tiene ahí unos ejercicios. ¿Por qué? Por eso digo que no se acuerden de la formulita. La idea que yo lo que les recomiendo es que se aprendan el método, ¿sí? Que sepan de dónde salió esa formulita. Entonces, acá plantean la suma parcial, donde para este caso, ahora en vez de empezar en 0, va a empezar en 3. ¿Sí? Entonces el primer término va a ser 1 medio al cubo, y después siguen con todo el resto de las cosas, ¿sí? Entonces, no se lo voy a hacer para que lo intenten hacer. No les va a salir y nos lo van a preguntar en la consulta, ¿sí? Pero ojo con esto, ¿sí? Ya se los voy avisando que tengan cuidado de no acordarse formulitas de memoria. ¿Se la pueden acordar? Sí, yo no tengo ningún problema que se acuerden formulitas de memoria, pero sepan usarla, ¿sí? Si ponen la formulita y la usan mal, 0, ¿sí? Si hacen el método y se equivocan en una pavada, bueno, ahí tienen puntos, algunos puntos, ¿sí? Pero si usan formulitas y mal, nada, no vale nada eso, ¿sí? Entonces, acordarse formulitas era en la secundaria, si pasaban por la secundaria más o menos.
Acá, ingeniería es entender las cosas, ¿sí? Bueno. Perfecto. Entonces ya las series geométricas son geniales porque si encaja en la forma del término general de una serie geométrica, podemos decidir rápidamente si converge o diverge y podemos saber a cuánto converge, ¿sí? Cosa que ahora a medida que pasen las clases van a ver que está bueno saberlo, ¿sí? Porque no vamos a poder hacerlo para todas las series. Una más que vamos a poder saber si converge o diverge y a cuánto converge es lo que se llaman las series telescópicas, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué se llaman series telescópicas, que es cuando, bueno, empezamos una sucesión B sub n y la serie la formamos a partir de esta sucesión restando dos términos sucesivos. O sea, este es el término general de nuestra serie, ¿sí? Entonces, lo obtenemos a partir de restar dos términos sucesivos de la serie original, ¿sí? En este caso, Bn menos Bn más 1. A ver, entonces este es la sub n, a ver cómo nos queda esta serie, ¿sí? Entonces, siempre analizamos la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Entonces, el S sub n vamos a analizar de esta serie. Entonces, la sucesión de sumas parciales es esto, A1 más A2 más A3 más A4, bla, 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 hasta el A sub n. Pero esta en particular, ¿sí? El A sub n tiene esta forma de la resta. Entonces, que en este caso, el A sub 1, ¿quién va a ser? Bueno, es B1 menos B2, ¿sí? Este es el A sub 1, es reemplazar n por 1. Nos queda el B sub 1 menos el B1 más 1, que es 2, ¿sí? Menos B sub. Eso era el A sub 1, ¿sí? El A sub 2 va a ser B sub 2 menos B sub 3. El A sub 3 va a ser B sub 3 menos B sub 4. El A sub 4 así, el A sub n menos 1, ¿sí? Va a ser Bn menos 1 menos Bn, y el A sub n va a ser Bn menos Bn más 1. Entonces estos son, para este caso en particular, la telescópica, cómo queda la sucesión de sumas parciales. Pero fíjense, ¿sí? Ahí ya se pueden dar cuenta. ¿Cómo queda esto? Fíjense, acá tenemos menos B2, que se va a cancelar con este más B2. El menos B3, que se cancela con el B3. Este menos B4 se va a cancelar con un B4 que hay acá. El Bn menos 1 se va a cancelar con el Bn más 1 que hay acá. Este menos Bn se cancela con este Bn. Y los únicos que sobreviven entonces son el B1 y el Bn más 1 que estaba acá. ¿Sí? Ahora la telescópica, por eso se llama telescópica, ¿no? Es como el paraguas que se cancelaron uno va, como entra uno dentro del otro y solo sobreviven los extremos, ¿sí? Solo sobreviven los extremos. Esta es la idea de la telescópica. Que de vuelta, acuérdense de este método, no se acuerden de la formulita de memoria, porque después esto en vez de empezar en 1 empieza en 3 o en menos 4, o cambia un poco la expresión. Lo importante es la idea, esta idea de escribir las cosas por extensión y tratar de encontrar los patrones, ¿sí? Esa es la idea importante. Y lo importante es ahora que, ya está, tenemos una forma cerrada, ¿sí? Tenemos una forma cerrada para el término general de sucesión de sumas parciales. Entonces, podemos hacer calcular el límite y ver si esto converge o diverge y a cuánto. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta serie, ¿sí? Ya un poquito más complicado, ¿no? Empezamos con algo más raro. Esta función racional acá, 1 dividido n más 4, n más 5, ¿sí? Y queremos sumarlo de 1 hasta infinito. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, primero, ¿es geométrica? ¿Sí? ¿Es geométrica? Bueno, claramente no tiene la pinta de A por R a la n, digamos, ¿no? El término general es una función racional, no es una constante a la n, ¿sí? Es un polinomio, así que no es geométrica, no podemos usar lo que aprendimos recién. Pero bueno, vamos a usar esto que acabamos de aprender, sí, lo de telescópica. ¿Pero es telescópica? Pero no es la resta de dos cosas, ¿no? Es 1 dividido esto. O sea, para que sea telescópica tendría que ser la resta de dos cosas. Bueno, pero esto podemos masajearlo un poco, esta expresión, ¿sí? ¿Y cómo? ¿De qué manera podemos mejorar esta expresión? Algo que ya vimos. ¿A quién se le ocurre algo de cómo que hacer con esto? Sin mirar el apunte, sin hacer trampa, ¿no? ¿A qué le suena esto? 1 dividido, en vez de n, póngale x, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso?
Claro, esto tiene toda la pinta de fracciones simples, ¿no? Esto tiene toda la pinta de fracciones simples. Entonces esto lo podríamos escribir como una constante dividido n más 4 más otra constante dividido n más 5, ¿no? O sea, esto está acá, es a dividido n más 4 más b dividido n más 5. Bueno, les dejo a ustedes para que calculen a y b, pero claramente sale que a vale 1 y b vale menos 1, ¿sí? Cuando hacen acá el factor común, les queda n más 5 menos n más 4, se cancelan los n's, queda 5 menos 4, 1, nos queda este 1 que está acá. O sea que esta cosa, esta función racional la podemos escribir de esta otra manera. Ah, pero ahora sí tenemos una resta, genial. Menos mal nos quedó el menos ese ahí. ¿Sí? ¿Ahora es cualquier resta? No. Bueno, ahora la idea es que estemos restando dos cosas que sean, si a esto lo llamo b sub n, entonces supongamos que esto es b sub n, ¿sí? Entonces b sub n es 1 dividido n más 4, lo que me queda debería ser bn más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, vengo acá y en vez de n, reemplazamos por n más 1, ¿sí? Bueno, si reemplazamos por n más 1, nos va a quedar n más 1 más 4, que es n más 5. Ah, y eso es lo que está acá, ¿sí? O sea que esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá es bn y bn más 1. ¿Sí? O sea que tiene esta pinta. Estamos restando dos cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que entonces por ahí nos sirve lo de telescópica. Entonces, desarrollemos, ¿sí? Para n igual a 1, ¿esto qué nos va a quedar? Para n igual a 1 nos va a quedar 1 sobre un quinto menos un sexto. Todo esto que está acá sería el el a sub 1, ¿sí? Esto sería el primer término de nuestra serie. Para el a sub 2 sería un sexto, ¿sí? Es cuando n vale 2, o sea que haga 1 dividido 2 más 4, que es 6, o sea un sexto, menos un séptimo, y así sucesivamente, ¿sí? El n menos 1, fíjense que el n menos 1 acá nos va a quedar 1 dividido n menos 1 más 4, o sea, n más 3, ¿sí? Y menos 1 sobre n más 4, y el último, el término a sub n, quedaría igual, ¿no? 1 sobre n más 4 menos 1 sobre n más 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, entonces este se cancela con este se cancela con este, y así se van a ir cancelando, este se cancela con este se cancela con los otros, y los únicos que sobreviven son un quinto y menos 1 sobre n más 5. Entonces esta es la sucesión de sumas parciales, ¿sí? El término general de esa sucesión. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y ahora tenemos que hacer el límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión, ¿sí? Y el límite cuando n tiende a infinito de todo esto, ¿qué nos da? Bueno, cuando n tiende a infinito, todo esto tiende a infinito y todo esto tiende a 0, o sea que todo esto nos va a dar un quinto, exactamente, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Dos cosas estamos diciendo. Que, como esto nos dio un número finito, la serie converge, ¿sí? Esta suma, ¿sí? Le asignamos el valor en quinto, ¿sí? Converge a un quinto. Con el sentido que le dimos nosotros, ¿sí? Converge a un quinto. Entonces estamos diciendo que converge y que converge a un quinto, ¿sí? No solo que converge, sino a cuánto converge. Y todo esto da un quinto. Lo cual es genial. Entonces ya sabemos dos series. Geométrica y las telescópicas que tienen esta forma en particular, ¿sí? Entonces esto es como las integrales. Las integrales, bueno, estaba el método de sustitución, partes, ¿sí? Pero no siempre servían todos esos métodos, ¿sí? Había que ver, ¿sí? Todas las identidades trigonométricas. Bueno, en algunas servían, en otras no. Algunas tienen que usar un método, otras otras. Bueno, acá pasa lo mismo. Hay series que pueden ser geométricas, otras telescópicas, ¿sí? Y en las clases que vienen vamos a ver algunas más. Lo bueno de estas dos que vimos hoy es que geométrica y telescópica decidimos fácil si converge o diverge y sabemos a cuánto converge, ¿sí? Que es importantísimo. Bueno, con esto vamos a dejar acá por hoy.